nuevo que puede suceder desde a partir del 14 de enero, que se expresó en las urnas, pero que evidentemente tiene muchas complejidades a la hora de aterrizarlo en la realidad. Recuerdo que aquí en cabina está el licenciado Aníbal García, que fue candidato presidencial, también fue diputado, y por la vía telefónica es el licenciado Francisco Quesada, actual presidente de CEDECON y también integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Ahora voy a empezar por el licenciado García. Licenciado García, nos quedamos, digamos, con esta situación de que, bueno, sí, hay que hacer muchas cosas, pero decirlo no es que digo que sea solamente fácil hablar y que ya los hechos cambian. Bueno, eso creo que todos lo sabemos. Pero digamos, ¿cómo entender, por ejemplo, el caso de la justicia? O sea, Bernardo Arévalo es el presidente, pero la justicia no está... Si estamos en un país como el que se supone que queremos, él no tiene que meter las manos en la justicia. Pero ¿qué pasa si la justicia está haciendo cosas que no debe? ¿Qué tiene que hacer un presidente en ese caso? Bueno, usted se lo preguntó en generalidad. No, entiendo. Sí. En algo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Quesada, en el sentido de que hay que recuperar toda la institucionalidad del país. Es inadmisible que instituciones que uno diría son inofensivas, como la famosa Comisión contra la Tortura, por ejemplo, se tergiverse totalmente y termine siendo de un útil para fines perversos, por poner un ejemplo. Pero si hablamos de la Contraloría, por ejemplo, solo imaginémonos, cualquiera que se ponga a pensar en serio de si la Contraloría General de Cuentas está cumpliendo sus fines o no, llegaría a la conclusión de que no. Así es sencillo, yo soy contundente. Pero lo dijo el licenciado Quesada, son arbitrariedades que tienen décadas de estar ocurriendo. Correcto, pero deben parar. O sea, igual el sistema de justicia, igual el Ministerio Público y, bueno, de consiguiente también la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿qué debe hacer el presidente? El presidente no tiene que meter sus manos en esos temas. Así de sencillo. El presidente lo que debe hacer es impregnar un nuevo liderazgo político, un liderazgo con una legitimidad de tal tamaño que el resto de instituciones y el resto de la sociedad tenga que insertarse en ese nuevo modelo de liderazgo de un funcionario público. Yo estoy convencido de poner de moda la virtud, como diría Martí. Es correcto, es que necesitamos eso. No necesitamos un presidente ordinario, necesitamos un presidente extraordinario, un presidente que entienda que su autoridad moral, su autoridad política y su legitimidad va a depender de que hagan las cosas bien hechas. Pero aquí hay malas noticias, Felipe. Van a llegar con un Congreso en donde ellos tienen apenas 23 diputados. Van a llegar a un sistema de justicia que, por cierto, empieza proceso de postulación ahorita en marzo, y en donde van a participar, y el fiel de la balanza son mis colegas abogados, que no necesariamente tienen la mejor reputación, pero hay que hacer la lucha. Entonces, creo que ese proceso de transformación institucional que necesita el país tiene necesariamente o exige necesariamente una legitimidad presidencial, pero grandiosa, y que fundamentalmente se tiene que apoyar en las demandas que el pueblo le vaya formulando. El día que el presidente y la vicepresidenta pierdan legitimidad, pierdan autoridad moral, en ese momento se está poniendo en peligro el proceso de transformación que necesita el país. Después le voy a hacer una pregunta respecto de ello, pero con usted fui a la generalidad. Con el licenciado Quesada voy a ir directo. Licenciado Quesada, ¿qué tiene que ser un presidente? En este caso, Bernardo Arévalo, si, por ejemplo, el Ministerio Público está cometiendo, obviamente, sicariato judicial. ¿Qué tendría que hacer si esta cosa que yo le describo con esas dos palabras, sicariato judicial, ocurre? Yo quiero retomar el valioso comentario del licenciado García en el sentido de que el presidente no puede interrumpir en los otros poderes u organismos del Estado. Ahí es donde va a ir recuperando ese balance. El Ministerio Público, si no nos gusta cómo está actuando, si no nos gusta los alcances que está teniendo, es porque su contraparte, el organismo judicial, no está operando.
¿Cómo sería al revés? Que tuviera esa misma iniciativa el Ministerio Público y todos le aplaudieran, pero el organismo judicial no fuera receptivo. Entonces ahí es donde tenemos que ir buscando ese equilibrio, nombrando, como digo, en principio los buenos y después ojalá que lleguen los mejores. Pero el presidente, ya tenemos que salir de esa figura del siglo XX de que el presidente era el todopoderoso. Recordemos que cuando se confeccionó la Constitución del 85, los que estaban ahí estaban viendo como que iban a ser diputados al Congreso de la República en la siguiente elección, y muchos de ellos lo que hicieron es concentrar poderes en el Congreso. O sea que el Congreso, si leemos la Constitución, es quien más concentra poderes y está hecho para que tenga la primera y última palabra en el sistema. Sin embargo, se les escapó de las manos la Corte de Constitucionalidad, que hoy día pues es el poder más poderoso. Pero sí tenemos que recapacitar, analizar y ponderar que el presidente ya no es el presidente del siglo XX y siglos atrás. El presidente es una figura que depende fundamentalmente del Congreso, que depende fundamentalmente de la Contraloría, que depende fundamentalmente del organismo judicial. El presidente perdió poder en ese sentido, o sea que la expectativa la tenemos que medir a los alcances del presidente. ¿Qué tiene que hacer un presidente? A mi juicio, tiene que tratar de recuperar los servicios esenciales, dejar de perder el tiempo en el populismo, dejar de perder el tiempo en muchas otras cosas y priorizar 2 o 3 cosas. Servicios esenciales, la seguridad; servicios esenciales, la educación; servicios esenciales, la salud, la infraestructura, y ahí se quede. Que haga una medición de cómo lo encontró y ofrezca en un plan estratégico cómo lo va a devolver. Pero si el presidente se quiere volver el líder populista y para el populismo usa la polarización, si se quiere volver el presidente de redes, si se quiere volver el presidente de encuestas, si se quiere volver el presidente que le pone el dedo al que no esté contra él y le dice corrupto, si se quiere volver ese presidente, ya no va a ser de la unidad nacional, y al final de cuentas pues va a poder ser un presidente aceptado, va a ser un presidente querido, pero va a ser un presidente que no dejó nada. Y por eso me quiero... Le pregunto algo, ¿usted se está describiendo de alguna manera a Nayib Bukele o me equivoco? Estoy, para hacer un poquito más chapín, me estoy refiriendo al presidente Portillo. El presidente Portillo dejó prácticamente devastadas las instituciones, pero es un presidente muy popular. O sea que no es lo mismo ser popular que ser eficiente, ¿verdad? Pero no era popular en su tiempo. Él digamos, las mediciones de aceptación para él eran muy bajas en su momento de poder. Después subieron. Eso es, es un fenómeno interesante. Fenómeno interesante. Se supo vender, ¿verdad? Se supo vender, aunque no lo respaldan sus obras y su actuación. Entonces el presidente es preferible que no se le recuerde en ese momento como el carismático, el querido, el dueño de las redes, sino que frente a los retos que tuvo, priorizó y devolvió algo mejor de lo que lo encontró. Eso es lo que yo creo que un buen presidente hace, un buen estadista, una persona que sí verdaderamente se entregó al servicio público y no alguien que iba detrás, sobre todo muchas veces, de su interés, de su ego, ¿verdad? Eso es lo que yo referiría, que priorice, tiene que priorizar 3, 4 temas y mucho, y pues dejar ese legado, dejar esa obra. Eso es lo que debería hacer. Hay tanto que preguntar después de lo que acaba de decir el licenciado Quesada. Me recuerda una frase que mencionaba una revista estadounidense en cuanto que el presidente bueno no es el que lo es en su tiempo, sino que es el que 20 años después uno dice que bueno que él fue presidente. Es un poco lo que plantea el licenciado Quesada en cuanto que presente cómo, que encuentre y que va a devolver. Pero yo le ofrecí a usted una pregunta, va a ser la última que le voy a plantear, licenciado García. ¿Alcanza en un país como el nuestro que el presidente sea honrado? ¿Le alcanza al presidente eso? Creo que ¿le alcanza al país? Tiene necesariamente, necesitamos definitivamente un primer dignatario de la nación que sea honrado y que tenga autoridad moral y legitimidad. Sin embargo, creo que no le alcanza. No le alcanza. Tiene que tener ideas, sea honrado. Tiene que tener liderazgo, tiene que tener contundencia en la toma de decisiones. Este país está por los suelos. Ese es quizás el reto mayor que debe comprenderse, de que estamos hablando de ruinas en muchas de los temas que tienen que abordarse.
Pero hay algo más, Felipe, y creo que es la clave de lo que planteé al inicio, de la necesidad del acuerdo de nación, del pacto de nación, y es esa capacidad que se tenga para sentar las bases de la sociedad que queremos de aquí a 20 años, independientemente de quién sea el presidente, de qué partido gane las elecciones, aunque en términos, favorables para el desarrollo de un proyecto, la verdad es que 4 años no alcanzan para poder hacer las transformaciones que el país necesita, y se necesita que exista continuidad en un proyecto político. A mí me parece que ahí están los grandes retos. Continuidad democrática, por supuesto. Continuidad de una idea política, de un método político. Es que en el Congreso no pueden seguir existiendo los diputados del tipo que tenemos en este momento. Ahora sí tiene sentido aquella frase que se nos preguntaba algunas veces: ¿y cuál es el peor Congreso? Y la respuesta es el que viene. Sí. Ya no se puede seguir así. Bueno, tampoco podemos, por razones de tiempo, continuar acá. Es una lástima. Me encantaría seguir platicando. Licenciado Quesada, cerramos con usted. ¿Le alcanza a Guatemala con que el próximo presidente sea honrado? No, si con una varita mágica borráramos la corrupción del Estado, el Estado no se convertiría en eficiente. Los servicios públicos serían igual de malos o pésimos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una combinación de alguien que sea efectivo, que se base en resultados, que sea honesto y que además enfoque el Estado a la función prioritaria del Estado, la función que únicamente puede hacer el Estado y la que debe hacer el Estado, porque un Estado de la dimensión que tenemos es incontenible, es un extractor de recursos y además no puede ser fiscalizado con esa cantidad de ramas que tiene. Entonces, un Estado pequeño y un Estado eficiente. Muchas gracias tanto al licenciado Quesada como al licenciado García por esta charla. Creo que